Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. El Señor me le bendiga, mis hermanos y hermanas. Dando gracias nuevamente por otra oportunidad que el Señor nos concede. Gracias al Señor, que es el que nos permite hacer todas estas cosas, el cual nosotros podemos presentar delante de Él nuestro agradecimiento y nuestra gratitud. Aleluya. Les bendecimos en esta hora. Así que vamos a dar comienzo. Si quiere buscar conmigo, vamos a buscar en el libro de los Salmos. Vamos a leer el capítulo 91. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandarás acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevará, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Yo también lo libraré, pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, y con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Saciarélo de larga vida, y mostraréle mi salvación. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Así que estas palabras es tan viva y eficaz como fue ayer. Mire cuántas promesas el Señor lo ha dicho aquí. Así que en este tiempo, cuando hay tanta mortandad a diestra y siniestra, agárrese de estas escrituras. Así como dice el Señor, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Ponga la confianza en nuestro Señor. Así que vamos a orar para darle gracias. Padre Celestial, gracias te damos nuevamente, Señor Jesús. Gracias por estar delante de tu presencia, Señor Jesús. Te glorificamos, Señor Jesucristo. Padre eterno, Señor, porque sabiendo que estamos expuestos, Señor, a todos estos males, Señor Jesús, que hemos leído aquí en tu palabra, Señor. Padre Celestial, males a diestra y a siniestra, Señor. Pero tú, oh Dios de gloria, como el gran águila, Señor Jesús, estás atalayando, Señor Jesús, viendo, Señor Jesús, todas las cosas. Y tus ojos, Señor, están en aquellos que ponen su confianza en ti, Señor Jesús. Padre eterno, te glorificamos a ti, porque eres tú el que nos guarda, Señor. Como dice este salmo, Señor, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre eterno, Señor,
dándote gracias nuevamente, Señor Jesús, pidiéndote, Señor Jesús, por todos aquellos que nos estuvieran viendo, Señor. Padre Celestial, ayúdale, Señor. Si hubiera en medio de ellos alguno que tuviera su fe falta, Señor Jesús, oh Padre Celestial, o está decaído, desanimado, Señor Jesús, Padre eterno, fortalécelo en su alma, Señor. Oh bendito, Señor, anímale, Señor Jesús, porque el fuerte eres tú, Señor Jesús, Padre Celestial, oh Dios, y nosotros estamos dependiendo de tu mano, Señor. No la mano del hombre, sino de la mano tuya, Señor Jesús. Tu Espíritu es quien nos conforta cada día a seguir adelante, Señor. Padre eterno, Señor, ruégote, oh Dios de gloria, que tú bendigas a cada uno, Señor. Oh Dios, que no estuviera viendo, Señor, o escuchando, Señor Jesús. Oh Padre celestial, y al entonar estos cánticos, Señor, que muestran una gran verdad, Señor Jesús. Padre eterno, con esa confianza queremos cantarlo para ti, para tu gloria y tu honra, Señor. Así te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén y amén. Por eso hay un cántico en el himnario que dice así: el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Amén. Vamos a cantarlo para la gloria de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mis delicias con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mis delicias con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mis delicias con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. La primera estrofa: el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de
y amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicias con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mis delicias con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mis delicias con él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. Aleluya, aleluya. Por siempre alabaremos su nombre. Amén, amén. Así tenga el tiempo tan malo como en este día que estamos viviendo, un tiempo de maldad que hay a diestra y a siniestra, pero solamente aquellos que tuviesen el privilegio de estar bajo el abrigo de Dios, bajo la cubierta del Espíritu Santo, Él no vendrá ningún sobremal. Oh, bendito Dios, el Señor lo guardará. Así que si usted no ha tenido esa oportunidad, apóyese en Él. Él le dará esa protección. Gloria a Dios. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano para traer la palabra, y que el Señor me le bendiga. Será otra oportunidad que el Señor nos conceda. Dios les bendiga, mis hermanos. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bienvenida a este servicio especial, este culto especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que el Señor allí en el lugar donde usted esté, en su casa, en su trabajo, en la calle, donde el Señor le ponga en su corazón el escuchar este mensaje, pueda ser de ayuda, de beneficio espiritual para su vida, como lo ha sido para mí, como lo ha sido para muchos hermanos. Y es un tema, estos temas que se han estado tocando han sido un descubrimiento y de reafirmación de algunas cosas y de fundamento en otras, para
saber exactamente el plan y el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Es bueno saber y entender cuando comprendemos el propósito de Dios para con nosotros, para con ustedes. Cuando el hombre descubre lo que es y su lugar en el cuerpo, es muy difícil que ese hombre o esa mujer no peguen en el blanco. Va a ser muy difícil que ese hombre y esa mujer no tengan una comunión cercana con el Señor, porque ya saben su lugar, ocupan su lugar y hay un respaldo de parte del Señor. Es algo especial. Cuando nosotros leemos estos temas y cuando hablamos de los fundamentos espirituales, los tres fundamentos espirituales en los cuales Dios restaura al hombre a su imagen y semejanza de Dios, a la imagen y semejanza de Dios, comprendemos y entendemos el porqué de muchas cosas, el porqué de muchas actitudes, el porqué de muchas posiciones, el porqué de muchas predicaciones. A la luz de este tema, de este estudio de los fundamentos espirituales, entendemos por qué muchos hermanos viven una vida mediana, una vida superficial, una vida no consagrada, una vida que aunque están en una iglesia no conocen al Señor. A la luz de estos temas entra un sentido eso. Entendemos la causa por la cual muchos no reflejan el carácter de Cristo, porque ni siquiera han colocado el primer fundamento, que es la vida. No se preocuparon por colocar el primer fundamento y no se preocuparon por nacer de nuevo, no se preocuparon por unirse a Cristo, no se preocuparon por tener la seguridad eterna. Algunos por falta de rendición, otros por causa doctrinal, porque en algunas iglesias enseñan de una manera en que, y eso varía de acuerdo a las iglesias, algunos piensan que solo el aceptar a Cristo es suficiente y que ya tiene el Espíritu Santo, otros que es un pensamiento agradable o una sensación, o como algunas iglesias pentecostales creen que es por hablar en lenguas o por sensaciones o porque se manifieste un don. Fíjense, esto sé que ha sido confusión para muchos hermanos cuando se habla de los dones. Y dicen, nosotros no estamos fundamentados en dones, sino en la palabra. Nosotros también estamos fundamentados en la palabra, pero sabemos por la palabra que los dones espirituales deben moverse en la iglesia. Y que no es un fundamento, lo sabemos, fíjense, porque a raíz de este estudio es que uno entiende. Sabemos por la palabra que el don o el instrumento espiritual, la herramienta espiritual que el Señor le dio a usted, no se la dio cuando usted aceptó al Señor. Cuando usted nació, lo tiene usted. Es un regalo de Dios para usted, para que cuando nosotros, porque ese regalo tiene que ser usado en las manos de Cristo. Ojo, escuche bien. Todos nosotros cuando nacemos, el Señor nos provee de herramientas espirituales. ¿Para qué? Para que cuando llegue la hora de la restauración, ya esas herramientas están en nosotros porque Él nos las dio. Esas herramientas no las debe operar el hombre, sino el Espíritu Santo, para la gloria del Señor. Y ahí donde vemos hombres que se mueven bajo un desorden, y es porque ni siquiera tienen el Espíritu Santo, que es el que los va a guiar a toda verdad. Recuerden, es el Espíritu Santo, no es una iglesia, es el Espíritu Santo. Cuando ese hombre es restaurado y ese hombre se arrepiente de sus pecados, entonces el Espíritu Santo viene a él y ahora él está llamado, nuestro Señor Jesucristo, a tomar control de nuestras vidas. Y allí ya eso refleja muchas actitudes de hombres y mujeres y aún hasta de ministros. Y uno pudiera decir, pero ministros, sí, hombres que no se han preocupado por buscar la aprobación de Dios, sino que se conformaron con la aprobación de su pastor o con la aprobación de una iglesia. Creen que ya están bien porque
tienen un don para predicar, el don de profecía, y creen que porque pueden predicar ya tienen el Espíritu Santo. Están equivocados. Usted pudiera ser hasta un pastor, un apóstol, un evangelista y no haber sido su fe aprobada porque usted, ya sea por falta de rendición al Señor o por culpa de la doctrina de su iglesia, usted no se preocupó por buscar la aprobación de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo. Este estudio retrata la condición de esos hermanos ministros y hermanos y hermanas en las iglesias. Cuando uno los ve que hacen más hincapié en obedecer sus propios pensamientos psicológicos, o cuando le dan más hincapié a obedecer la iglesia, la estructura denominacional. Y no solamente eso, porque usted pudiera decir, mano, ¿y qué tiene de malo que un hermano obedezca el lineamiento que sale de una iglesia? Si ese lineamiento es contrario a la palabra, sí está mal. Porque las iglesias están llamadas a ser lugares para ser perfeccionados, para que el Espíritu Santo a través de los ministerios puedan operar y pueda Dios dar el consejo completo de la palabra. Fíjense esto, están llamados a hacerlo, pero si no cumplen ese propósito, en vez de llevarlos a Cristo, que es llevarlos a la palabra, los llevan a un sistema hecho por hombres o a una iglesia en donde se maneja el concepto de un hombre. Por eso es que es tan importante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en el corazón del creyente le va a decir, lo va a guiar a donde está la verdad y le va a decir, esto es la verdad, pero es que mi pastor dice que no es así. Y el Espíritu Santo, mira, la palabra dice esto, la palabra dice esto, la palabra dice esto. Esa fue la experiencia del hermano Branham, cuando estaba en la cueva, que estaba desesperado porque los ministros en su ciudad, en Jeffersonville, cuando a él venían esas manifestaciones de los dones espirituales, le decían, hermano Billy, eso es del diablo, no tengas nada que ver con eso. Y él se preocupó porque él no quería hacer algo que le desagradaba al Señor, pero era por culpa de la doctrina de su iglesia, porque no le enseñaron que los dones espirituales son para la iglesia, que Dios guía al hombre a través de la palabra. Hasta que él entró en una desesperación y en la cueva empezó a pedirle al Señor que lo ayudara y que le mostrara cuál era la verdad. Allí se cumplió en el hermano Branham esa palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él fue al Señor y el Señor lo recibió. Y fíjese cómo lidió el Señor con el hermano Branham. Primero empezó a darle escrituras. Y él decía, yo no lo había visto así, yo no lo había visto así. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos lleva la palabra. El hermano Branham decía, yo antes pensaba que yo era el que estaba errado al tener esas visiones. Pero cuando el Espíritu Santo, en respuesta a su oración y a su clamor, comienza a leer y comienza en esa inspiración divina del Espíritu Santo, empieza Dios, porque él ya tenía el Espíritu Santo, empieza Dios a mostrarle las Escrituras y para él fue una revelación y dijo, yo pensaba que el errado era yo, pero al parecer los errados son ellos, esos ministros que me decían que estas manifestaciones no eran de Dios, que eran del diablo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hombres y mujeres han sido engañados así, de esa manera? Porque no llegaron al primer fundamento, no llegaron al bautismo del Espíritu Santo, e inclusive algunos solo se conformaron con la letra, aún estando en una iglesia en donde se predica la verdad. ¿Por qué? Porque aunque tenían la letra, no buscaron santificarse, no buscaron la aprobación de Dios, que es el Espíritu Santo, la llenura. Se conformaron con la unción que ya lo tenían desde el momento en que se arrepintieron, cuando el Señor empezó a lidiar con ellos. ¿Sabía usted que muchos han sido engañados por eso? Este estudio declaró esto, que muchos en las iglesias viven de la unción de la iglesia porque se sienten bien,
porque sienten una satisfacción y sienten que cuando están en el culto se sienten vencedores. Pero cuando salen de la iglesia y enfrentan los diferentes espíritus de incredulidad que hay en el mundo, las diferentes manifestaciones de la incredulidad en el mundo a través de vasos encarnados, entonces allí comienza su fe a flaquear, porque no hay una fuerza más poderosa que contrarreste esa incredulidad que hay en el mundo. Y muchos se debilitan y empiezan a hacer cosas que son contrarias a la palabra, empiezan a comprometer la palabra, empiezan a dudar la palabra y empiezan a hacer cosas que al Señor le desagradan. ¿Por qué? Porque se conformaron con la unción, porque el Espíritu Santo comienza a rodear a ese hombre y esa mujer y empieza Dios a lidiar, a llevarlo a la santificación, a llevarlo a la obediencia del bautismo, pero el fin es el agua, el fin es el fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Y muchos no llegan hasta ahí y está la unción esperando hasta que ese hijo nazca, hasta que nazca de nuevo. ¿Se dan cuenta? Todo el estudio revela esa condición, que muchos en las iglesias están así. Ahora usted dirá, pero hermano, yo conozco unos cuantos que están así. Esa puede ser una característica, algo que pueda declarar un síntoma de falta de vida espiritual, de falta de conversión. ¿Se dan cuenta? Porque el Espíritu Santo los va a llevar a la palabra y no solamente los va a llevar a la obediencia de la palabra, también entra al segundo fundamento, que es el más largo y el que Dios trabaja más con el hombre, porque tiene que hacer una profunda limpieza en santidad, una profunda, porque el proceso de santificación no para, es una profundidad en la santificación. ¿Y cómo es eso? Comienza Dios a trabajar con nuestras ideas, nuestras maneras de ser, nuestras formas, nuestros modos. Como le comentaba a mi hermano Isaac, que siempre conversamos de las cosas de la palabra. Yo le decía, esos son complejos. A veces nosotros desarrollamos complejos y que nos limitan en la obediencia, ideas que condicionan nuestra obediencia a la palabra. Eso es un complejo. Ideas y actitudes que en un momento dado pueden limitar nuestra obediencia a la palabra. El hermano Branham no fue exento de eso. Y en el ministerio Dios tuvo que trabajar fuerte con el profeta para quitar esos complejos que él tenía, que lo hacían condicionar la obediencia a la palabra por un pensamiento. Un caso muy típico es cuando él fue al África y el ángel le dijo, fíjense, yo quiero que vayas aquí, después vas aquí y después te regresas. Eran 2 lugares nada más que él iba a ir. Y cuando él llega a Sudáfrica, el cuerpo ministerial de ese país le había programado casi 200 cultos. Y él le dice, el ángel me dijo que eran 1 o 2 cultos, descansaba en la casa de un hermano que hasta el nombre del hermano el ángel se le dijo, y de allí me regreso. Comenzó una guerra, un conflicto. ¿Cómo usted va a decirnos eso, hermano Branham, si ya nosotros tenemos planificado estos 200 cultos, hermano? ¿Es que acaso usted cree que solo a usted le habla Dios? Dios nos dijo a nosotros, ¿se dan cuenta? Fíjense, Dios nos dijo a nosotros que estos cultos iban a desarrollarse. Y el hermano Branham les decía, pero es que el ángel me dijo, hermano, no intente razonar con el diablo. Te dirá, pero hermano, le estaba hablando a ministros, le estaba hablando a la incredulidad que estaba allí y no lo discernió. Él veía, era a hermanos, pero el que hablaba era una incredulidad. La incredulidad estaba encarnada en esos hombres porque no creían el testimonio de Dios, del ángel que Dios ya había vindicado su ministerio y que ahora Dios le había dado
órdenes precisas al hermano Branham. ¿Qué sucedió? Ante eso, y ante ese conflicto, esa gran presión, el hermano Branham dijo, a los Branham nadie los quería. Los Branham eran los desechados, los despreciados. Cuando venía un Branham, la gente llegaba, uy, ahí viene un Branham, nos vamos para la otra acera, no quiero hablar con él. Y de repente venía el hermano Branham, hermano, ¿cómo está? Y la gente, hola. O como dicen algunos por ahí, ¿qué hubo? Así saludan muchos hermanos, oye, ¿sabía usted eso? ¿Qué hubo? ¿Qué más? No, hermano, el amor de Dios no se expresa así. Pero muchos trataban así al hermano Branham por causa de que ellos destilaban licor en los días de la prohibición, en los años 20, y se ganaron una mala fama. Y el hermano Branham eso le dolía, porque él era un joven sensible. El hermano Branham era un hombre sensible. Él no quería ser despreciado. ¿Se dan cuenta? Él no quería ser despreciado. Y eso produjo un complejo en el hermano Branham. ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo va a entender. Produjo un complejo en el hermano Branham. Tanto que él decía, pero a los Branham nadie los quería. Y estos hermanos de Sudáfrica han demostrado que me aman, que respaldan mi ministerio. ¿Cómo yo les voy a decir a ellos que no? Y accedió. El complejo de haberse sentido rechazado, produjo ese complejo que condicionó la obediencia del hermano Branham al ángel. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dios postró al hermano Branham 8 meses en una cama hasta que aprendiera la lección, hermano. Tardó 8 meses el Señor en sacar ese complejo en el hermano Branham hasta que él meditara en esa, porque fue una amibiasis fuerte que le dio al hermano Branham. Es más, muy pocos saben que durante toda la campaña en Sudáfrica, el hermano Branham estuvo muy enfermo. ¿Se dan cuenta? Estuvo muy enfermo. A partir de ahí, entró en la voluntad permisiva y Dios hizo que el hermano Branham pagara por ello. ¿Y por qué, hermano? Si él estaba predicando la palabra y orando por los enfermos, porque desobedeció al Señor por causa de un complejo. ¿Se dan cuenta? Y en esa condición postrado después de esas campañas, 8 meses sin predicar nada, se puso flaquito el hermano Branham. Pero allí, en medio de esos dolores, él meditaba y se daba cuenta y el Espíritu Santo le decía, tú condicionaste la obediencia a la palabra, tú limitaste mi poder, limitaste mi voluntad perfecta por tus complejos, por tus ideas. Si tú quieres ser restaurado al carácter, tienes que comenzar a obedecer. En la obediencia está la vida. Hasta que el hermano Branham entendió. Y al final se arrepintió y el Señor lo restauró de nuevo a su ministerio. Flaco, debilitado, pero restaurado. Ya había aprendido la lección. Y otros ministros en otras circunstancias lo volvieron a retar a ese tipo de obediencia. Pero ya el hermano Branham había aprendido la lección. Y él decía, el ángel me dijo que solo esta ciudad. Le tenemos 5 a Israel, a esta ciudad. El ángel me dijo que era aquí. ¿Pero por qué? Porque el ángel me dijo. Ya había aprendido la lección. Ya ese complejo ya no limitaba su obediencia a la palabra. Y en ese proceso de el carácter, muchos hermanos han fallado y este estudio declaró esto, que muchos, aunque tienen el Espíritu Santo, son niños en sus formas porque están llenos de ideas, están llenos de complejos, están llenos de cosas que no los van a ayudar en el crecimiento espiritual. Hay hermanos que tienen una enorme sed de liderazgo.
Lo han tenido y nunca lo rindieron. ¿Y qué pasa cuando eso está allí? Que cuando tienen la oportunidad, condicionan la obediencia a la palabra para satisfacer una sed de liderazgo, una sed por el dinero. Hermano, lo hemos visto y no son hombres y mujeres pecadores, son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos no son sinceros con el Señor, va a venir la tentación por allí. Y ese complejo, esa idea, ese pensamiento, los van a, como esa escritura que el Señor mostró también, que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Para matar, para que no nazca de nuevo. Para hurtar, para robar, matar y destruir en ese orden. Robar el derecho a ser salvo, el derecho a ser perdonado. Si no logra robarle ese derecho, va a querer matarlo. ¿Y matarlo es qué? Para que no nazca de nuevo, para que se quede sin entrar al primer fundamento, para que él no reciba el bautismo del Espíritu Santo, esté muerto. Un hombre y una mujer sin el Espíritu Santo está muerto, muerto. Y cuando no logre impedir que nazca, entonces va a destruir, va a querer destruir la edificación de la estatura del hombre perfecto, para que sea un hijo inmaduro. Hijo, dirá, va para el cielo. Amén, pero es inmaduro. Dios no puede confiar en él. En algunos casos Dios ha tenido que cortarlo. Eso es triste, hermano. La idea no es esa. La idea nunca fue esa. La idea de Dios es que el hombre y la mujer perseveren en esa escala de la estatura del hombre perfecto hasta que llega al nivel en donde Dios pueda confiar en él. Y en eso es lo que hemos estado hablando en esta parte del poder, el fundamento del poder, cuando ya Dios confía porque ya ha obedecido antes. Si antes no obedecía, no esperen que en la etapa del poder vaya a obedecer. En la etapa de la tercera etapa vaya a obedecer. No se engañe. Usted debe haber probado que bajo toda circunstancia usted es un hombre y una mujer de obediencia a la palabra. Porque su obediencia va a ser probada. Si usted no rinde esos complejos, esa amargura que está en su corazón, esas ideas que están en su corazón, eso va a limitar su crecimiento y va a condicionar su obediencia a la palabra. La va a condicionar. Y Dios no va a poder confiar en usted porque usted ha probado que en lo pequeño no es confiable. ¿Se dan cuenta? Va a probar que en lo pequeño no es confiable. Dios no va a poder confiar en usted. Si usted quiere ser fiel, en aquel momento en que Dios manifieste la tercera etapa en su plenitud, comience a obedecer las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas, Dios va a ver que usted va a ser fiel en las cosas grandes. Eso lo mostró este estudio del fundamento espiritual en el carácter. Solo usted sabe en qué condición se encuentra usted. No se vaya a engañar. No vaya a pensar que ha nacido cuando no ha nacido, cuando no tiene el fundamento de vida. Y no vaya a pensar que ya el carácter de Jesucristo ha sido formado en usted, cuando usted está lleno de complejos, de ideas, de actitudes y de deseos que no son conforme a Dios. Mientras usted alimente eso, mientras usted, quien me escucha en esta hora, no importa quién sea usted, hermano que ha nacido de nuevo, usted será un niño inmaduro. Él es mi hijo, pero yo no confío en él, porque él no me obedece. Eso sí es triste. Y el Espíritu Santo lo guía a la obediencia, pero él insiste en hacer su propia voluntad. Y alguien que intente y desea hacer su propia voluntad, Dios no lo puede usar. Fíjense, el hermano Branham aprendió de la manera más dura. Esa parte del testimonio de él muy poco se cuenta. Y es algo muy importante que el pueblo que dice creer el mensaje de la hora
escudriñe en esa experiencia del hermano Branham y verá cómo Dios lidió de una manera muy recta y muy precisa y muy escritural con el hermano Branham. Lo llevó a profundidades de su naturaleza, a profundidades de su manera de ser, hasta que no vació completamente, no rindió completamente todos sus proyectos personales, todas sus ideas personales, hasta que él no estuviera rendido. Allí Dios no podía haberle confiado la tercera etapa, porque la tercera etapa empezó a manifestarse ya en el ministerio del hermano Branham de una manera relativamente seguida, porque Dios le tenía confianza, había probado que era un hombre de obediencia. Por eso examínese en esta hora, medite. Esos estudios están allí en la red. Usted puede leerlos, oírlos, compararlos a través de la escritura. Hágase un examen profundo, porque eso le va a ayudar. Porque si usted hace esas 3 etapas, Dios va a poder utilizarlo y confiar en usted. Vamos a comenzar en esta introducción que hicimos a la tercera o una de las partes del poder. Estamos concentrándonos en una serie de manifestaciones que el hermano Branham describió en un mensaje mirando a Jesús que predicó en el año 63, aunque eso lo ha mencionado en diversos mensajes. Pero él habló de cómo esa tercera etapa se había manifestado, que es la etapa del poder. Y cada una tiene sus características que están muy definidas en la palabra. No vaya a creer que las cosas que Dios hace son misteriosas y que no están en la palabra, porque hoy en día hay mucho misterio con relación a lidiar de Dios. Son cosas que no están en la palabra, no está entendiendo, todo está en la palabra. Hermano, lo que necesitamos son los 7 truenos que sacudan a la novia. Hermano, ¿desde cuándo sonaron los 7 truenos, hermano? Ese es otro tema, tal vez lo toquemos. Vamos a leer Hebreos el capítulo 6. Fíjense, para refundamentar, volver a hablar los versículos que hablan de esos 3 fundamentos espirituales. Hebreos 6, leemos capítulo 6, leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Ahora, segunda de Pedro, el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Siempre es bueno leer un poquito antes, para que tenga un sentido, para que ustedes vean las conexiones. Vamos a leer desde el versículo 4. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Promesas, el Espíritu Santo, la estatura del hombre perfecto, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Ahora sí, el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, buscando la naturaleza divina, recuerden, poniendo toda diligencia por esto mismo, vamos a restaurar la naturaleza divina en el hombre, en nuestras vidas, a la imagen y semejanza de Dios. Mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Y en el temor de Dios amor fraternal,
y en el amor fraternal, caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego, su visión espiritual está corta y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación, hacer firme, a reafirmarse en el llamado original, y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Caer de dónde? Del propósito de Dios, de ir a un hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios, la naturaleza divina restaurada, que vayamos a caer a ser unos religiosos. No, Dios nos libre. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos acceso a Dios. Ahora, Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, esto es Apocalipsis 5, 9 y 10. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora escuchen, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El Señor añada su bendición sobre esta preciosa palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por esta preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, que lo que hemos de leer en esta hora, de estos extractos, tú seas con nosotros, tu Espíritu Santo inspire estas palabras, el vehículo vaya directo a los corazones de cada hombre y mujer, y que cada uno de nosotros podamos, Señor, oh Padre, entender el plan y propósito. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, ser restaurados a la naturaleza divina para ocupar una posición aquí en la tierra. Porque cuando todo eso se complete, cuando las tres etapas, esos tres fundamentos son puestos en nuestras vidas, llegamos a una posición final que es reyes y sacerdotes. Reinamos por ti, por medio de tu Espíritu. Tenemos dominio y también somos intercesores. Esa es nuestra labor aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a comprender que tú quieres eso de nosotros, tú quieres restaurar eso de nosotros. Cuando nosotros nos paremos en la brecha para interceder por cada hombre y mujer y tomamos la palabra e intercedemos, entonces tú obrarás y tú podrás confiar en nosotros, porque solamente haremos es lo que tú nos mostrarás. Bendice a cada oyente, la revelación llega a cada corazón, sana todo cuerpo enfermo, Señor, liberta toda alma oprimida. Señor, toma control de este servicio especial en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de tu nombre, y que tú puedas manifestarte en medio de nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El fundamento espiritual del poder. Hemos estado desarrollando esta parte, ya hemos hablado de esas tres etapas, la vida y el carácter. Y cuando llegamos al poder, entonces ya es la confianza, es la consecuencia de la estatura del hombre perfecto. Ya Dios puede confiar en nosotros. Hay una plena confianza. No es algo misterioso, es algo que porque muchos lo ilustran como que va a venir algo de repente, un bautismo. Y no. Esa cosa se construye en base a la obediencia a la palabra, a una posición restaurada. Debe ser aquí hecho. Muchos esperan un bautismo poderoso que sacuda los cimientos. Pues déjeme decirle algo. Con la estructura mal hecha que usted pudiera tener en esta hora, si llegara ese bautismo espectacular que usted está predicando y esperando, su estructura se va a caer.
porque la Escritura dice que el Espíritu Santo probará cada obra, y toda obra que no haya sido fundamentada en la roca, en la palabra, se va a caer. Hermano, entonces asegúrese de su construcción, asegúrese que está utilizando los materiales correctos, asegúrese que está haciendo la voluntad del Señor, asegúrese que su experiencia, su fe, su virtud, su ciencia, su templanza, su paciencia, su temor de Dios y su amor fraternal hayan sido aprobados por el Espíritu Santo. Asegúrese, asegúrese de eso, asegúrese que haya nacido de nuevo, abajo, que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de arriba es adopción, es la segunda etapa de la adopción, que es la confianza de Dios. Es la tercera etapa, es la aprobación de Dios para que la deidad venga al hombre, porque ahora se van a unir el hombre y Dios. ¿Se dan cuenta? Se van a unir el hombre y Dios, pero eso va a ser en la confianza. No, no es porque usted tenga muchos años en una iglesia, no se engañe. Es porque Dios ve que usted en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, usted pone a Dios de primero, porque usted obedece la palabra primero. Cuando la Escritura dice, amad a Dios sobre todas las cosas y amad a vuestro prójimo como a ti mismo, esta es la ley de los profetas. ¿Se dan cuenta? Cuando llega el amor fraternal, entonces ya es como Dios, ya está cumpliendo ese mandamiento, porque ama a Dios con todas sus fuerzas y ama a su prójimo como a sí mismo. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿Se dan cuenta que no podemos engañar a Dios? ¿Se dan cuenta que no podemos cambiar las reglas de la palabra solo porque usted se imagina algo? No, hermano. La etapa del poder es la etapa de la confianza. La semana pasada hablamos de Hati Rai y hablamos cómo allí se manifestó esas dos etapas, reyes y sacerdotes. El hermano Branham hizo la parte de reinar y Hati Rai hizo la parte de sacerdote. Dos deidades juntas, hermano. Pero ellos estaban hablando acerca de otra manifestación de la tercera etapa, que motivó esa manifestación. Que usted dirá, tal vez debimos hablar primero de esa, pero así lo dirigió el Señor, que es la etapa de las ardillas. Al escudriñar sobre eso, descubrí, hermano, algo. Yo la semana pasada había dicho 2 veces, pero resulta que son más de 2 veces, hermano. Hermano, la manifestación de la tercera etapa en esa experiencia que tuvo el Señor, que tuvo el hermano Branham con el Señor, en esa experiencia de las ardillas fueron varias veces que sucedió. Y quiero compartir una experiencia, las experiencias del hermano Branham, para que vea cómo fue que se manifiesta esa tercera etapa. Por eso esta etapa no se puede manufacturar. Voy a leer, fíjense. El hermano Branham dice, cuando él estaba en el bosque meditando en esa escritura, si le dijeres a este monte, muévete y échate en la mar y no dudares en tu corazón, lo que dijeres será hecho. Ese principio de la tercera etapa él no lo entendía, pero el cumplimiento es muy sencillo y él lo entiende. El principio de la tercera etapa se basa en la condición original de Adán y de Eva. Lo que ellos hablaban, eso tenía que cumplirse. ¿Se dan cuenta? La tercera etapa se basa en eso. Y para llegar a eso, ya esos hombres y mujeres deben estar preparados en obediencia, curtidos en la obediencia, formados hasta la última simiente en obediencia, porque cuando lleguen a esa etapa ya lo han probado. Ya han probado que van a ser fieles. Fíjense. La restauración de Dios se basa en eso. Ese es el principio de la palabra hablada. El principio de la palabra hablada no está diferente a la condición espiritual de ese hombre y de esa mujer. Lo repetiré. La tercera etapa no está separada de la condición de obediencia de un hombre y de una mujer en el pasado. La palabra hablada no va a venir a alguien que no obedezca.
y que no haya probado ser un hombre y una mujer obediente. Porque si fue desobediente antes, lo será en la tercera etapa. ¿Por qué? Porque es confianza y eso usted no puede obligar a Dios, porque el que confirma arriba es el Espíritu Santo. Así usted reclame y diga, no, yo tengo 50 años, yo soy ministro, yo hice muchas cosas, yo ofrendé. No, usted no va a engañar a Dios, ni va a impresionar a Dios. Usted no va a impresionar a Dios. Nadie puede impresionar a Dios. Usted puede agradar a Dios. Nosotros podemos agradar a Dios con nuestra obediencia a la palabra. Y en eso no hay imitación, porque la obediencia, si usted obedece toda la palabra, entonces usted es uno de los nuestros. Pero si usted no obedece la palabra, entonces sus acciones demuestran que no obedece y que no está con el Señor. Y meditando en eso, el ángel se le aparece y le dice, di lo que tú quieras y te será dado. Hermano, di lo que tú quieras y te será dado. Vuelvo y repito lo que se dijo la semana pasada. Para Dios decirle a alguien, di lo que tú quieras y te será dado, Dios no le va a decir eso a una persona que no ha mostrado ser fiel. No es como algunas personas que cuando han contado ciertas historias de la lámpara mágica de Aladino, te daré 3 deseos. Y dice, yo quiero dinero, yo quiero poder, yo quiero, si es un hombre, yo quiero mujeres. No, hermano. En la tercera etapa, ese derecho no se lo va a ganar usted porque tenga todo el cuarto empapelado con fotos del hermano Branham, o con citas bíblicas a diestra y siniestra, o porque usted se sepa la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No, eso no le va a dar a usted el derecho a recibir esa palabra, esa autorización de Dios. El derecho lo va a tener con la obediencia a la palabra. Eso es lo que le dará a usted el derecho, la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios va a ver nuestro corazón y Dios va a tener confianza. Hermano, fíjense, di lo que tú quieras y te será dado. Di lo que tú quieras. Y usted dirá, hermano, ¿qué pido? ¿Qué pido? Si Dios me dice, di lo que tú quieras y te será dado, ¿qué creen ustedes que va a salir? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted que va a salir de su corazón? ¿No ha meditado usted en eso? ¿Usted piensa que tal vez de usted va a salir deseos egoístas? Yo quiero una casota. Yo quiero un carro. Yo quiero dólares. ¿No ha meditado usted en eso? ¿Qué si el Señor le dice a usted, di lo que tú quieras y te será dado? Yo dije, o el hermano Branham dijo, Señor, estás cambiando mi ministerio. Fíjense las palabras del hermano Branham. Señor, estás cambiando mi ministerio. Él percibía un cambio porque eso no se le había dicho al Señor antes. Por supuesto que estaba cambiando su ministerio. Ahora había llegado a la confianza de Dios. Había llegado a la adopción, la segunda adopción. A él oíd, este es mi hijo amado. A él óiganlo, porque cuando él habla, va a hablar es mi voluntad, no lo que él desea, no un deseo oculto que él tenga. Se mueva por pensamientos egoístas. Le voy a decir para yo tener beneficio de eso. No, él habla es mi voluntad, mi palabra. No importa si lo rechazan, no importa si lo señalan, no importa si no lo entienden, si le dan la espalda y hablen mal de él. Él va a hacer mi voluntad. Estás cambiando mi ministerio.
Por supuesto que Dios está cambiando ministerios hoy. La tercera en la etapa del poder, ahora va a ser un hombre lleno, o mujer también, lleno de la confianza de Dios. Una muy profunda y apacible unción del Espíritu Santo me levantó como del suelo y me dijo, di lo que tú quieras y te será dado. Hermano, me quedé parado allí asombrado. Bueno, ¿qué pudiera decir? No hay gente enferma aquí. No hay nada aquí. Estoy en el bosque. ¿Qué pudiera decir? ¿Qué puedo decir? El hermano en ese momento condicionó su deseo al momento en que él vivía. Si hubiera un enfermo, llorara por un enfermo. Hermano, él no pensó en dinero. Hermano, esas características tómelas en cuenta. Él no pensó en dinero. Él no pensó en fama. Yo quiero que me quiera todo el mundo. No. Él pensó, si hubiera un enfermo, llorara por ellos. No hay gente enferma. No hay nada aquí, estoy en el bosque. ¿Qué pido? ¿Qué? Estoy perdiendo mi mente. He estudiado de tal grado que mis facultades mentales se están desmoronando. Fíjense, si ustedes se fijan atentamente en esta lectura, él tenía un conflicto porque él ya no pensaba en él, sino en los demás. Amor fraternal. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu hermano como a ti mismo. Ya él no pensaba en sí mismo. ¿Qué hago? Estoy en el bosque, pero ¿a quién pido? ¿Qué pido? Hermano, qué lección para nosotros. Y un examen. ¿Qué pediría usted? ¿Qué pediría usted? ¿No ha pensado en eso? No vaya a pensar cosas superficiales. Tome esto muy en serio, porque tarde o temprano vamos a ser confrontados en estas cosas. Tarde o temprano, si nosotros fallamos, Dios no va a confiar en nosotros. Si nosotros no llegamos a la estatura del hombre perfecto, olvídese de la tercera etapa. Dios no va a confiar en un desobediente. Dios no va a confiar en alguien que le da la espalda a Dios. Dios no va a confiar en alguien que no haga la voluntad de Dios. Hermano, y fíjense lo amoroso de Dios, lo misericordioso de Dios. Que no estás casando y no tienes casa. Habla cualquier cosa que tú desees. Hermano, Dios le dijo lo que tenía que hacer. Dios pensó ahora por él. Tú no estás casando, hijo. Tú no estás aquí en el bosque a cazar. Dios no le había dicho que orara por los enfermos en ese momento. Le dijo, ¿acaso tú no estás casando? Y él dijo, recliné mi hombro contra el árbol. Y dijo, él no dijo ora, él dijo, di lo que tú quieras. Porque él pensó probar todas las cosas. Solo dilo y tus palabras se materializarán. Di a este monte y hará exactamente como tú dices. Fíjense, no era un capricho del hermano Branham. Dios le dijo. Dios le dijo. Es casi totalmente imposible que una ardilla vaya a ese árbol. Muy cerca allí de esos graneros que están recogiendo su maíz, yo dije, pero habrá una ardilla colorada que se irá hacia el fin de esa rama y se sentará allí y le dispararé desde aquí. Hermano, no solamente se limitó a pedir una ardilla, él declaró lo que tenía que suceder, hermano. Él dijo que era lo que iba a suceder. Dios le autorizó y le dijo, pide, no estás cazando, pide una ardilla, pide ardillas. Pero hermano,
hermano, por la paz mundial, eso lo dijimos la semana pasada. Dios le dijo, es Dios, no es el hombre, es Dios. Y fíjese el principio de la palabra. Va a suceder así, va a suceder así, ha hablado. Y va a suceder así. Y al momento que lo dije, dice el hermano Branham, allí estaba una ardilla. Temblé un poquito y apunté y disparé a la ardilla. Fui allá y la recogí. Yo estaba temblando. Yo dije, quizás eso solo sucedió así, de esa manera. Usted sabe cómo la gente puede dudar, dice él. No haga nada a menos que usted esté cierto y entonces usted sabe lo que está haciendo. Restregué mi rostro un poquito y miré, el disparo pegó perfectamente en el ojo. Así que me senté al lado de la colina y dije, Señor, está escrito en tu palabra. Fíjese, él siguió hablando, porque él había dicho, probad todas las cosas. En la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Yo dije, si ese fuiste tú, perdona mi insensatez, pero te pido que me des otra ardilla de esa manera. Y yo dije, entonces creeré que eres tú. Y el diablo no tendrá lugar para decir que solo sucedió así, de esa manera. ¿Por qué él estaba haciendo eso? Porque Dios estaba en ese momento cambiando su ministerio y era algo nuevo para él. Pero para nosotros que hemos recibido el mensaje de la hora, debemos saber cómo funciona esa mecánica, hermano. Debemos saberlo. Debemos saberlo. Usted debe saber que el principio de esa mecánica no es que usted hable la palabra, es que usted haya obedecido antes la palabra. Que usted haya probado que haya sido un hombre y una mujer obediente. Eso es lo que dará el respaldo de la confianza, la aprobación de Dios en su vida. Entonces me senté y vino eso que yo llamo superunción, que vino otra vez y casi me levantó del suelo y dijo, di lo que tú quieras y te será dado. Hermano, miré por el bosque hasta que encontré otro árbol a unos 45 metros de retirado. Tenía mucha maleza en él y parras y cosas enredadas alrededor, en donde ardillas raramente van a un árbol como ese. Yo dije, ¿y habrá otra ardilla? No dice, Señor, ¿no podrías poner una ardillita ahí? No. Y habrá otra ardilla, joven, sentada allí. Miré por el bosque hasta que encontré otro, perdón, ya lo leí. Y habrá otra ardilla, ese debe ser un tipo de ardilla, ardilla zorra, joven, sentada allí. Y al terminar de apuntar con mi dedo, hermano, confianza, confianza. Miré alrededor por el bosque y miré para atrás y allí estaba sentada la ardilla zorra mirándome directamente otra vez en el árbol que él había dicho. Yo le disparé y la recogí y pensé, oh, yo estaba temblando. Pensar que el gran Dios poderoso del cielo está aquí en el bosque y Él me está confirmando a mí en mi propia manera, fíjense, en mi propia manera del hermano Branham, cazando aquí, que Él va a hacer exactamente lo que me dijo hace 15 años. Dios le había prometido esta etapa a Él, si obedecía. Le observé un poquito. Yo dije, Señor, sucederá otra vez. Porque él había dicho 2 o 3 testigos. Él dijo, di el lugar en donde estará. Hermano, yo dije, lo haré radical. Ese tronco viejo que sale allá del campo, desnudo, resbaloso y blanco. Yo dije,
Llegará allí otra ardilla colorada y se irá al final de ese tronco y mirará hacia el campo de los graneros. Mirará el campo de los graneros. Hasta eso, hermano. Será de esa manera. Y miré para atrás y no había ardilla allí. Miré como por 5 minutos y no había ardilla. Yo dije, 2 ardillas está bien. Fíjese, entró la duda. 2 es un testigo, yo lo creeré así. Había esperado 5 minutos, pero como él, como lo acababa de decir, le estaba confirmando en su propia manera de que no dudara, de que él lo había prometido. Y cuando él dijo, bueno, no, está bien 2, yo me conformo con 2. Y algo dijo, pero tú dijiste que habría una. Esperé otros 5 minutos más y nada. Continuó citando en mi corazón, tú dijiste que habría una. Yo esperé y esperé. ¿Estás dudando?, le dijo el Señor. Ni en lo más mínimo, hermano. Eso es confianza, hermano. Y al momento, fíjense, el Señor lo puso a esperar un poquito. ¿Estás dudando? Ni en lo más mínimo, dijo el hermano Branham. Cuando dije eso, cuando por esta rama se fue la ardilla colorada, se paró y miró al granero. A los granjeros, perdón. Dios es mi juez parado aquí. Yo le disparé a la ardilla, fui allá y la recogí y caminé por el bosque hasta que ya era pasada la hora de recoger a los hermanos. ¿Se dan cuenta cómo funciona la tercera etapa, hermano? Hubo más manifestaciones de las ardillas, pero le estoy dando la primera para que entiendan cómo se manifiesta eso. Aún en eso fue probado el hermano Branham. ¿Estás dudando? Dios dice algo en su palabra, que Él nos guardará de toda peste y de todo mal. Y Dios te dice, ¿estás dudando? Cuando ves a la derecha y a la izquierda a gente afectada, Dios te dice, ¿estás dudando? Hermano, el que obedece hoy va a obedecer mañana. El que le cree a Dios hoy va a creerle a Dios mañana. El principio es la fe. El principio es poner a Dios primero. Cuando ves que el mundo está cayéndose a pedazos, Dios te dice a ti, ¿estás dudando? Cuando ves que la crisis económica se agudiza y cuando tú revisas la cuenta bancaria y ves que no hay nada, Dios te dice, ¿estás dudando? Cuando tus negocios no salen como tú quieres, que pareciera que no estás logrando nada, Dios te dice, ¿estás dudando? Lo mismo que le dijo el Señor al hermano Branham, te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí en esta hora. En esa atmósfera de fe es que Dios va a obrar maravillas. En ese fundamento de fe, acuérdense que la piedra de corona va a estar colocado en ese edificio y ese edificio debe estar lleno de fe, de esa atmósfera de fe. ¿Estás dudando? Estás lleno de problemas, tienes problemas con tu familia, problemas con tus hijos, problemas con tus nietos, problemas con tus padres y tal vez no sabes cómo solucionarlo. ¿Estás dudando? ¿O tú crees que Dios te va a dar la salida? ¿O tú crees que Dios te va a dar la victoria? ¿O tú crees que Dios va a confirmar la palabra de sanidad en tu vida y en mi vida? ¿Tú lo crees o estás dudando? Dios te hace la pregunta en esta hora. Haré una oración por ti. Bondadoso Padre Celestial, qué manera tan especial y tan sencilla de tú obrar por medio de tu siervo, el hermano Branham. Señor, ¿cuántos hombres y mujeres hoy estarán dudando tu palabra por la atmósfera de incredulidad que cada día se pone peor y peor? Pero Señor, sabemos
que tú has prometido que estarías con nosotros todos los días. No te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No importa los problemas y las circunstancias que nos rodeen, tú lo dijiste, Señor. Y así como cuando tú le hablaste esa palabra al hermano Branham y lo pusiste a esperar, y él, cuando tú le preguntaste, ¿estás dudando? Y él dijo, ni en lo más mínimo. Así podamos decir nosotros con convicción por esa atmósfera que hemos creado con lo que confesamos, que no dudemos tu palabra para que tú puedas entonces manifestarte, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ayuda nuestra incredulidad, como dijo tu siervo, perdona nuestra insensatez, porque nuestra incredulidad es lo que ha limitado tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que la duda podamos echarla fuera en esa batalla de la duda contra la fe y que podamos crear la atmósfera para que cuando llegue ese gran momento en nuestras vidas, de acuerdo a la condición espiritual de cada hombre y mujer, en esa etapa del poder, tú sepas que puedes confiar en nosotros, Señor. Que tú puedas decir, óiganlo a Él, yo confío en Él, yo confío en ella porque es fiel, Él me cree, ella me cree. Ayúdanos, Señor. Solamente te pedimos, Señor, que nos perdones la incredulidad y ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Que podamos confiar en ti, creer tu palabra cada día, Señor. Oh Dios, porque vendrá la duda y allí nosotros podemos decir, yo creo lo que dice tu palabra. Y podamos hacer como Abraham, esperar el cumplimiento de la palabra hasta que la palabra se cumpla en nuestras vidas. Gracias te damos en esta hora, porque sabemos que tú estás perfeccionando una obra en nosotros. Ayuda a tu pueblo, ayúdame a mí, ayúdanos a todos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde a otro servicio especial en el Tabernáculo Benecer, y les invito este jueves, con la ayuda del Señor, a las 10 estaremos saliendo en la mañana, a las 10 de la mañana, y el domingo también a las 9 de la mañana, con la ayuda del Señor. Recuerden, el Señor te dice en esta hora, ¿estás dudando? ¿Estás dudando? ¿Cuánto ha tardado esa ardilla en manifestarse? ¿Podrá Dios confiar en ti? ¿Podrá Dios decirte lo que tú digas? Eso se va a hacer. Y eso se lo dará Dios a un corazón que cree la palabra. A un corazón fiel que obedezca la palabra. No a un religioso, no. Esa etapa no puede ser imitada. Porque solo la novia es la que obedecerá toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.